Hola, mi nombre es Aníbal Pérez Liñán de la Universidad de Notre Dame y para mí es un gran placer estar con ustedes en este seminario internacional sobre crisis políticas en América Latina. El trabajo que voy a presentar hoy es un trabajo que estamos desarrollando con Scott Mainwaring de la Universidad de Harvard y es una continuación de un libro que publicamos hace algunos años sobre democracias y dictaduras en América Latina. Y el problema que fundamentalmente nos interesa es el problema de la erosión democrática, que es un problema que ha resultado ser crecientemente importante en el mundo reciente, no solamente en América Latina. Venezuela, por supuesto, fue un caso temprano de este problema, pero también en muchos otros países, incluyendo Europa, en países como Polonia o como Hungría hoy en día, por supuesto, países como Turquía han sufrido este problema. Y el problema consiste fundamentalmente en que la democracia no se quiebra de manera abrupta a través de un golpe militar, como ocurría en el pasado, sino que se quiebra progresivamente, se erosiona y se vuelve más autoritaria a través de lo que nosotros denominamos como estrategias semidemocráticas de los actores políticos. Estas estrategias semidemocráticas consisten en estrategias, acciones, procedimientos de parte de los actores políticos, principalmente el gobierno, pero a veces también la oposición. Y estas estrategias lo que hacen es que no destruyen la democracia de manera integral y clara de un día para el otro, pero sí erosionan, consumen, socavan sus principios fundamentales, sobre todo afectando los derechos de los opositores y reduciendo los espacios para la competencia política. Entonces, estas estrategias, por ejemplo, hacen que los actores políticos manipulen las elecciones o ganen progresivo control sobre el poder judicial o reduzcan la capacidad de competencia de la oposición o hostiguen a sus opositores. Son acciones que individualmente, observada cada una por separado, no transforman al régimen de la noche a la mañana en un régimen autoritario, pero progresivamente crean unas condiciones que desplazan al régimen de una posición democrática hacia el lado del autoritarismo y lo llevan a un terreno que podríamos llamar semidemocrático, que no es plenamente autoritario, pero es un terreno en el cual existe una creciente ambigüedad sobre si el régimen continúa siendo democrático o si se va a terminar volviendo autoritario. Para representar este problema y cómo funciona, permítame utilizar esta representación gráfica. Imaginen que tenemos una variable continua, representada por esta línea, que mide el grado de democracia en un país específico. Esta variable que mide el grado de democracia está representada genéricamente con la letra D. En un extremo, hacia la derecha, del gráfico tenemos casos con mayor niveles de democracia, hacia el otro extremo del gráfico, hacia el nivel izquierdo, tenemos casos con valores muy, muy bajos en esta variable, que serían casos puramente autoritarios. Y encontramos a lo largo de esta variable dos umbrales hipotéticos, a los que voy a nombrar como el umbral del autoritarismo y el umbral de la semidemocracia. El umbral del autoritarismo divide en esta representación gráfica el campo de lo que podríamos denominar los regímenes claramente autoritarios del campo de lo que podríamos denominar como regímenes genéricamente democráticos. Este umbral tiene un cierto nivel de ambigüedad. A veces es difícil para los observadores históricos establecer si un país concreto ha cruzado el umbral hacia el autoritarismo o si todavía podemos decir que es democrático. Por esto se producen debates permanentes sobre este tema todo el tiempo. Pero además, dentro del autoritarismo y dentro de la democracia, tenemos subtipos, subregímenes, que son diferentes tipos de autoritarismo, diferentes tipos de democracia, si se quiere, a los cuales vamos a llamar autoritarismo pleno, autoritarismo cerrado, autoritarismo competitivo, que es la forma de autoritarismo que permite una cierta acción de los partidos de oposición y una cierta libertad de crítica siempre y cuando estas acciones no pongan
en peligro el monopolio del poder por el grupo gobernante. Y también dentro de la democracia tenemos dos niveles de regímenes democráticos. En un extremo tenemos la democracia plena, que es una situación en la cual los derechos de los actores políticos y sociales son plenamente respetados, y en el otro, más cerca del umbral democrático, tenemos un espacio de cierta ambigüedad al que podemos denominar como semidemocracia. La semidemocracia, como les decía antes, no es una situación autoritaria, pero es una situación que presenta mayor ambigüedad porque los derechos de los actores políticos y sociales están siendo cuestionados, se están viendo en peligro de alguna manera. El proceso de erosión consiste en un proceso por el cual un régimen que inicialmente es una democracia plena se desplaza como consecuencia de las estrategias semidemocráticas de los actores políticos hacia este espacio más ambiguo. Y por lo tanto, los actores políticos comienzan a dudar sobre si el régimen se va a mantener como un régimen democrático por mucho tiempo o si eventualmente se va a volver un régimen autoritario. Lo que los estudios sobre democratización y sobre quiebra de la democracia nos han mostrado sistemáticamente a lo largo de los años en diferentes formas y a través de diferentes estudios empíricos, es que los regímenes semidemocráticos son los que sufren claramente un mayor riesgo de colapso y mayor riesgo de volverse regímenes autoritarios. Es decir, son los que dentro de los regímenes democráticos, de estos regímenes que genéricamente llamamos democráticos, son los que tienen mayor riesgo de pasar hacia el lado autoritario. Y esto no es sorprendente, por supuesto, porque de algún modo están más cerca del umbral autoritario que los regímenes plenamente democráticos. Por lo tanto, este riesgo creciente de la semidemocracia es un riesgo bastante intuitivo. Pero sin embargo, cabe preguntarse por qué es que las semidemocracias corren mayor riesgo de colapsar que las democracias plenas. Todos los estudios muestran que este es un fenómeno que podemos verificar y que empíricamente se muestra, pero en realidad hay dos motivos por los cuales las semidemocracias podrían ser más frágiles y más propensas a volverse autoritarias. Y estos dos motivos en realidad son motivos diferentes. Una posibilidad es que simplemente, como les decía antes, dado que las semidemocracias en este espacio continuo están más cerca del autoritarismo, cualquier shock que afecte el proceso democrático, que erosione el proceso democrático, en una democracia plena simplemente va a producir un cierto desgaste de la democracia plena, pero si el régimen ya es semidemocrático y está cerca del autoritarismo, cualquier forma de desgaste va a empujar el régimen hacia el lado autoritario. Por lo tanto, esta mayor proximidad al autoritarismo pone a los regímenes semidemocráticos en riesgo mayor. Pero también hay otra posibilidad, y es que lo que produce el salto de la semidemocracia al autoritarismo no sea simplemente un shock exógeno que empuja al régimen a cruzar este umbral, sino que las mismas estrategias semidemocráticas creen inestabilidad, crean una inestabilidad adicional que aumenta el riesgo de que el régimen se vuelva autoritario una vez que entramos a este terreno semidemocrático. Entonces quisiera referirme a estas dos posibilidades y quisiera mostrarles que, de acuerdo con la evidencia que tenemos, quizás las dos posibilidades son razonables, pero me interesa mostrarles que la segunda posibilidad es una posibilidad cierta, que las estrategias semidemocráticas de los actores políticos, y en especial el gobierno, generan una escalada de conflicto político que tienden a crear estas semidemocracias, tienden a transformarlos en regímenes muy inestables y muy propensos a la ruptura. Entonces, consideremos la primera posibilidad. La primera posibilidad es muy simple. Es posible que las semidemocracias sean más frágiles que las democracias plenas simplemente porque están más próximas del umbral autoritario. Entonces, si existe cualquier factor no observado, cualquier factor que no podamos predecir, que afecta a una democracia
la lleva a reducir su nivel en este continuo democrático en un momento dado. Si este régimen es plenamente democrático, como en este ejemplo que estamos viendo, el régimen sufre un shock, representado por este término épsilon, que reduce su nivel de democratización, pero si es una democracia plena, tiene margen para sobrevivir. Por lo tanto, se vuelve una semidemocracia, pero todavía está en el campo de los regímenes democráticos. Ahora, si este régimen, por el contrario, ya es una semidemocracia, porque se ha desgastado en el pasado, el mismo shock genera que el régimen se vuelva autoritario, porque no tiene margen para resistir, no tiene margen institucional para resistir esta erosión, y cualquier desgaste lo hace pasar hacia el lado autoritario. Entonces, esta es una explicación muy intuitiva y muy razonable de por qué las semidemocracias pueden ser más frágiles que las democracias plenas, tal como nos muestran los estudios anteriores. Pero lo que estamos considerando con Scott Mainwaring es una posibilidad adicional a la que me refería antes, y es la posibilidad de que las estrategias semidemocráticas de los actores, las mismas estrategias democráticas que transforman la democracia plena en una semidemocracia, generen una escalada de conflicto que hace que la semidemocracia de manera endógena por sí misma se vuelva más inestable. Es decir, que esto implicaría que en este rango semidemocrático la dinámica de conflicto y polarización entre los actores políticos conduciría a una escalada que, sin necesidad de que se produzca un shock externo, sin necesidad de que haya un elemento externo que debilite la democracia por cualquier motivo, endógenamente generaría que este régimen semidemocrático sea inestable. Y las razones fundamentales para esto son que en la medida en que los actores adoptan estrategias semidemocráticas y socavan los derechos de sus opositores, entonces sus opositores anticipan que corren el riesgo de pagar costos que son irreversibles, de perder sus derechos de manera irreversible. Y en la manera en que perciben el riesgo de perder sus derechos de manera irreversible, entonces empiezan a conspirar en contra del régimen porque temen que el régimen actual sea un peligro. Esto potencialmente genera dos resultados. Si supongamos que el gobierno es el que adopta estrategias semidemocráticas, que suele ser el caso, si el gobierno prevalece en imponer sus estrategias semidemocráticas y avanza sobre los derechos de sus opositores, el régimen naturalmente se desplaza hacia un estadio autoritario competitivo. Pero si la oposición intenta un golpe preventivo para impedir este fenómeno y derroca al gobierno electo, entonces el régimen se vuelve autoritario porque la oposición impone un golpe de manera unilateral. Entonces, por cualquiera de los dos caminos, la escalada de conflictos semidemocrática naturalmente generaría potencialmente un campo de inestabilidad que genera mayor riesgo para la democracia. Entonces, ¿cómo podemos poner a prueba este argumento? ¿Cuál es la evidencia que podemos buscar para verificar este argumento? Para verificar este argumento estamos explorando con Scott Mainwaring información que recolectamos para nuestro libro publicado hace algunos años. Y esta información es información para 20 países de América Latina, entre 1945 y 2005, a los cuales estamos observando cada año en los cuales el régimen fue democrático en un sentido amplio, es decir, plenamente democrático o semidemocrático. Y esto nos da, para estos 20 países, entre 1945 y 2005, nos da 644 observaciones, es decir, 644 años o países por año en los cuales estos países fueron democráticos o semidemocráticos. La variable dependiente, el evento que estamos modelando en este modelo estadístico, es la quiebra de la democracia, es decir, que en cualquiera de estos años el país que estamos observando deje de ser democrático o semidemocrático y se vuelva autoritario. Cuando ese es el caso, capturamos este evento a través de una variable dicotómica que adquiere un valor de 1 y el país sale de nuestra muestra hasta que vuelve a ser democrático. Por lo tanto, lo que estamos modelando es el riesgo de que se produzca una quiebra de la democracia en
estos países. Nuestra principal variable independiente es una variable que para medir este argumento es una variable dicotómica que captura si el país es semidemocrático en un año dado. Es decir, si es semidemocrático, esta variable tiene un valor de 1, si el régimen es plenamente democrático, adquiere un valor de 0. Los regímenes autoritarios no están en nuestra muestra porque ya han sido casos de quiebra. Y en nuestro modelo estadístico que modela el riesgo de quiebra de la democracia, incluimos, además de esta variable que mide si el país es democrático o semidemocrático, incluimos una serie de variables de control. En primer lugar, incluimos variables que evalúan el contexto internacional, por ejemplo, la proporción de democracias en la región. Tenemos una variable que mide el grado de respaldo a la democracia de Estados Unidos en diferentes periodos históricos a lo largo del siglo XX, y tenemos una tercera variable que mide el nivel de democratización en el resto del mundo fuera de América Latina. Esto nos permite capturar diferentes contextos internacionales. Tenemos también variables de control que capturan la situación económica del país en cuestión que estamos observando en ese año específico. El producto per cápita, la tasa de crecimiento económico, si el país es dependiente en su economía de la exportación de petróleo y minerales, y esto lo medimos con una variable dicotómica que captura si la exportación de petróleo y minerales es mayor al 10% del Producto Nacional Bruto en cualquier año dado, y el tamaño del sector industrial, es decir, el tamaño de la fuerza laboral en el sector industrial como un porcentaje del total. Y tenemos finalmente algunas variables que capturan la situación institucional, las características institucionales de estas democracias que estamos analizando, incluyendo la edad del régimen, es decir, cuánto ha durado la democracia que estamos observando en ese año específico, una medida de poderes presidenciales que miden los poderes constitucionales del presidente, es decir, cuántos poderes la Constitución le da al presidente sobre la formulación de legislación, y si el sistema presidencial es un sistema multipartidista. Lo más importante también es que incluimos, y estas también son variables que vienen de nuestro libro, tenemos dos variables muy importantes que capturan la orientación de los actores políticos en cada uno de esos países. Y este es un trabajo histórico que realizamos con muchos asistentes de investigación, que evaluaron fuentes históricas para capturar para cada uno de estos países en un año dado, a partir de las fuentes históricas, dos elementos fundamentales. En primer lugar, fueron a analizar las fuentes históricas e identificaron en fuentes históricas para cada país cuáles eran los principales actores políticos en cada momento histórico dado. El presidente, los principales partidos políticos, a veces los militares, a veces los sindicatos, etcétera, dependiendo del país y el periodo histórico. Y para cada uno de estos actores identificaron dos variables fundamentales, codificaron dos variables fundamentales. La primera es si los actores expresan una preferencia normativa fuerte por la democracia, ambigüedad frente a la democracia liberal u hostilidad frente a la democracia liberal. Y sobre todo nos interesaba codificar si expresan hostilidad frente a la democracia liberal. Entonces, cuando estos actores en un momento histórico dado expresan hostilidad frente a la democracia liberal y defienden un tipo de régimen diferente, celebran gobiernos autoritarios en otros países, o expresan de alguna manera desprecio por la democracia liberal, les dimos un valor de -1. Cuando se muestran ambiguos, les damos un valor de 0, y cuando se muestran favorables a la democracia liberal, les damos un valor de 1. De la misma forma, capturamos una segunda variable que mide el radicalismo de estos actores políticos. Y por radicalismo nos referimos no a si son de izquierda o de derecha, sino que tienen posiciones de política pública que son intransigentes, que muestran que no están dispuestos a negociar. Y esto lo medimos separadamente para el gobierno y para la oposición, para los actores de gobierno y para los actores de oposición. Y básicamente lo que buscamos aquí en las fuentes históricas es si las fuentes históricas indican que los actores tienen posiciones intransigentes, más allá que sean de izquierda o de derecha. Nuestros asistentes de investigación generaron información, asignaron
valores para cada una de estas variables, para cada actor, en cada país, en cada periodo, y después nosotros tomamos el promedio de todos los actores en un país y en un año dado para generar una medida de el grado general de respaldo a la democracia en ese país por parte de las élites y el grado de radicalismo de parte del gobierno y de parte de la oposición. Entonces, utilizamos todas estas variables en un modelo estadístico para medir el riesgo de que la democracia se quiebre en un país en un año dado. Entonces, en nuestro libro inicialmente estimamos un modelo de regresión logística con todas estas variables como ustedes pueden ver aquí, y el modelo básicamente presentaba estos resultados. Estos son los coeficientes de la regresión logística. Valores positivos y significativos indican que estas condiciones, estas variables o un cambio de una unidad en estas variables aumenta el riesgo del quiebre de la democracia. Valores negativos indican que el aumento de esta variable reduce el riesgo de quiebra de la democracia. Lo que quiero destacar más allá de las variables de control es que, como ustedes pueden ver, tener una semidemocracia incrementa el riesgo de quiebre democrático, tal como esperábamos. Y cuando miramos las variables que se refieren a los actores, las preferencias normativas promedio de los actores en el sistema tienden a reducir el riesgo de quiebra. Es decir, cuanto más los actores expresan compromiso con la democracia, menor es el riesgo de que la democracia se quiebre, lo cual tiene completo sentido. Pero lo que encontramos también es que las variables que miden el radicalismo, tanto de los actores de gobierno como de los actores de la oposición, no parecen tener un efecto significativo sobre la quiebra de la democracia. Esto lo que sugiere es que si tienen algún efecto, quizás este efecto se produzca a través de otra variable, de otro factor. Y lo que suponemos es que este efecto se produce a través de la semidemocracia, es decir, los actores más radicales tienden a erosionar la semidemocracia, tienden a adoptar estrategias semidemocráticas, tienden a erosionar la democracia e imponer una semidemocracia. Entonces, para capturar este mecanismo, lo que hacemos es que utilizamos una segunda ecuación en la cual estimamos la probabilidad de que observemos una semidemocracia en esta muestra, en lugar de una democracia plena. Y cuando desarrollamos este modelo, lo que sí encontramos es que el radicalismo de los actores, tanto del gobierno como de la oposición, aumenta la probabilidad de que el régimen sea semidemocrático, en lugar de ser una democracia plena. Y entonces utilizamos este modelo como la primera fase en un modelo de selección, es decir, tomamos el residuo de este modelo estadístico y lo incluimos en un segundo modelo que nuevamente estima el riesgo de quiebra de la democracia, pero esta vez removiendo las variables del radicalismo de los actores. Y lo que encontramos en este modelo es que ahora introducimos el residuo del modelo que estima la probabilidad de semidemocracia como un control en este modelo, y esto nos permite controlar por la posibilidad de que algunos factores no observados aumenten el riesgo de semidemocracia y aumenten también al mismo tiempo el riesgo de quiebre. Entonces, esto nos permite eliminar la primera explicación de la fragilidad semidemocrática a la que me refería antes y nos permite concentrarnos en la segunda explicación. Y ahora que nos concentramos en la segunda explicación, lo que encontramos es que la semidemocracia continúa siendo en este modelo más propensa al quiebre de lo que es la democracia plena. Entonces, lo que sugiere este segundo modelo es que aun cuando controlamos por la primera explicación, controlamos por la idea de que las semidemocracias son más frágiles simplemente porque están más próximas al umbral autoritario, aún controlando por esta posible explicación, las semidemocracias muestran una fragilidad adicional y esto sugiere que en sí mismas son un régimen que genera una tendencia al conflicto y a la inestabilidad. Entonces, para concluir, ¿cuáles son nuestros principales resultados? Nuestros principales resultados son que el radicalismo, tanto del gobierno como de la oposición,
incrementa el riesgo de la semidemocracia. Es decir, cuando los actores adoptan posiciones de política pública intransigentes, no están dispuestos a negociar con sus opositores, no están dispuestos a hacer concesiones, son más propensos a adoptar estrategias semidemocráticas para socavar sus derechos y por lo tanto el régimen tiende a desplazarse de ser una democracia plena hacia una situación semidemocrática. En segundo lugar, una vez que tenemos una semidemocracia en lugar de una democracia plena, esta semidemocracia aumenta el riesgo de quiebra, aumenta el riesgo de que el régimen se vuelva plenamente autoritario. Y esto no se produce simplemente porque el régimen está más cerca del umbral autoritario, sino que se produce, entendemos nosotros, como resultado del conflicto que emerge de la escalada y de la polarización que generan las estrategias semidemocráticas de ciertos actores. Porque cuando los actores que ven afectados sus derechos entienden que esa pérdida de derechos puede ser permanente, empiezan a ver al régimen como ilegítimo y por lo tanto buscan desestabilizarlo. Y esto genera un conflicto prácticamente irresoluble, porque si el gobierno prevalece y consigue erosionar completamente los derechos de la oposición, entonces el gobierno transforma el régimen en autoritario, lo desplaza hacia ser un autoritarismo competitivo, pero si los opositores compiten contra el régimen y derrocan al gobierno electo, entonces el régimen se vuelve autoritario a través de un golpe preventivo. Esto en la práctica lo que genera es un gran dilema histórico para los sectores moderados, para los sectores que buscan proteger la democracia, pero al mismo tiempo no utilizar una estrategia violenta y autoritaria para defenderla, lo cual significa una contradicción. Este dilema para los sectores moderados, entendemos nosotros, es uno de los grandes dilemas para el siglo XXI y es una de las grandes cuestiones sobre las cuales tenemos que trabajar para pensar en nuestro futuro. Muchas gracias por su atención.